Bueno, buenas tardes a todos. Les quería dar la bienvenida a los que están presentes y a los que están en las redes, ya sea por el Zoom o por YouTube, a la presentación de nuestro primer consenso intersocietario de la Sociedad Argentina de Nutrición. Eh, y bueno, primero de todo quería decirles que este consenso comenzó en realidad hace 3 años en la presidencia de la doctora Mónica Katz. Y primero, como ella iba a dar las palabras de bienvenida y en este momento no pudo estar, y me parece realmente muy importante porque fue artífice y nos invitó y nos puso a Marianela Ackerman y a mí como coordinadoras de esto, pero que fue la cabeza totalmente. Y fue la que ayudó también junto con Marianela para que todo esto pudiera llevarse a cabo y terminarse, que también fue muy difícil. Así que, bueno, como no puede estar, voy a leer la carta que nos mandó para comenzar con esto, con la presentación del consenso y después hablar a las distintas personas que participaron. Mónica escribió así: estamos frente a un tsunami, una verdadera pandemia de muerte lenta. El papel de los responsables de política de salud pública es fundamental porque la obesidad es una enfermedad prevenible, pero se observa una inercia política, leyes pobres que no apuntan a los múltiples determinantes de la obesidad, latencia política en desarrollar guías dinámicas y prácticas para el abordaje temprano de una patología en acelerada evolución, tanto en estrategias comportamentales, farmacológicas y quirúrgicas. Mientras los profesionales de atención primaria pueden ayudar a los pacientes mediante un diagnóstico temprano, no estigmatizante, el nutricionista puede guiar al paciente según sus elecciones y creencias personales, sin dietas mágicas. Los especialistas en ejercicio pueden generar recomendaciones apropiadas para el paciente. El psicólogo juega un papel importante en el abordaje de la desregulación alimentaria y las raíces psicológicas de la enfermedad, y el médico puede realizar diagnóstico temprano de la obesidad y estratificar el riesgo cardiometabólico renal para acompañar al paciente en la decisión en el uso de fármacos, dispositivos o cirugía bariátrica. El fracaso de las estrategias tradicionales en obesidad señala la importancia de un nuevo paradigma en políticas sanitarias. Mientras todo ello esté disponible, contar con un consenso intersocietario era un necesario primer paso. Lo hemos dado. Gracias a todos por el gran trabajo realizado. Bueno, y dicho esto, voy a dar solamente el puntapié inicial, porque después va a seguir Marianela contándonos cómo realizamos, cómo fue la parte científica de nuestro consenso, los grupos de trabajo. Eh, pero bueno, pasamos a la otra diapo. Bueno, simplemente cosas que están en el enunciado del consenso, es algo que todos los que estamos acá reunidos y nos están viendo lo sabemos. La obesidad es una enfermedad crónica y la forma más prevalente de malnutrición en aumento a nivel de nuestro país, pero también en el mundo entero, siendo uno de los problemas principales de salud pública en el siglo XXI. Por otro lado, si vemos las encuestas de factores de riesgo del 2018, sabemos que el 66,1% de los encuestados tenían sobrepeso u obesidad, también teniendo en cuenta que es múltiple causantes de enfermedades, pero entre ellas las más importantes y causa de muertes es la enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cánceres. Por eso, en este primer consenso, en este primer arranque, las sociedades invitadas fueron, por orden un poco alfabético, pero
En realidad, ¿cómo lo pensamos? Nos quedamos un poco cortas porque cuando pensábamos con Marianela y con todas las que nos juntamos en ese momento, con Irina Kowalski, que hizo la coordinación de la parte de pediatría, era realmente cómo, a cuánto extendernos. ¿Sí? Invitábamos a la sociedad de neumonología, de cardiología, o sea, pensábamos en todas las comorbilidades de la obesidad y entonces dar lugar a todos los especialistas, pero nos pareció que era como un proyecto demasiado grande, demasiado ostentoso, y entonces dijimos, para comenzar, estas sociedades que invitamos era como un comienzo, un puntapié, y a partir de eso, bueno, empezar a juntarnos entre todos y poder hacer otro consenso y seguir actualizando este ya hecho. Las sociedades que estuvieron invitadas y que participaron en cada grupo de trabajo fueron ARIN, la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, la Asociación de Psiquiatría Argentina, la Sociedad Argentina para la SACO, que es la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, Enfermedad Metabólica y otras relacionadas con la obesidad, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina, por supuesto, de Nutrición, que fuimos los coordinadores, SOGIVA, que es la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, y, por supuesto, la Sociedad Argentina de Pediatría. Ustedes dirán, ¿por qué empezamos con la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología? Y una de las cosas que yo puse como criterio era que nosotros buscamos una buena hemoglobina glicosilada para lograr un buen embarazo. Y nos pareció que los ginecólogos muchas veces ven a la mujer previamente desde su juventud y antes de embarazarse, y entonces que hablar de un embarazo con un peso lo más saludable posible era ya tener un poco de cuenta la epigenética que rodea al recién nacido o antes de la concepción. Entonces, nuestros objetivos en este consenso fue formular recomendaciones actualizadas para el tratamiento de la obesidad en la Argentina, facilitar el manejo terapéutico de los adolescentes y adultos con obesidad, darle todas las normativas, todos los fármacos, las mejores propuestas a nivel dietoterápico y también, por supuesto, a nivel comportamental, y fomentar el uso de la evidencia para informar los procesos en la toma de decisiones clínicas. Y todo esto teniendo en cuenta que el trabajo es interdisciplinario, multidisciplinario. Por eso abordamos lo, ya sea psicológico, lo quirúrgico, lo terapéutico, o sea, todo es importante. No es solamente lo nutricional, básicamente, ni lo psicológico, básicamente, sino que tenemos que actuar en conjunto para una patología cada vez de mayor prevalencia. Bueno, Marianela, te doy la palabra a vos. Bueno, buenas noches. Y la verdad que es un placer, Vicky. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. Fue un camino largo, un camino que, como decías, le dio el puntapié inicial la doctora Mónica Katz, en el que hubo muchísima gente experta, muchísima gente con muchas ganas de hacer cosas, porque esto tuvo que ver con dejar de hacer otras cosas, ¿no? Dejar nuestras actividades, dejar muchas veces la familia, el tiempo libre, para trabajar en pos de algo que creímos inicialmente como un sueño y que, bueno, hoy podemos decir que se hizo realidad. Eh, ¿Cuál es el punto de partida? Como decía Vicky, es una enfermedad crónica la obesidad que genera altos costos en salud y el tratamiento muchas veces no se aborda o se hace en forma inadecuada y muchas veces no se basa en la evidencia disponible. Entonces, el puntapié inicial fue la necesidad primordial de contar con herramientas adecuadas a la realidad local. Es el primer consenso argentino intersociedades y consensuadas por expertos de distintas disciplinas. Esta fue la metodología. Inicialmente se hizo la convocatoria a las sociedades desde la Sociedad Argentina de Nutrición. Cada sociedad seleccionó y convocó a expertos. Se conformaron 5 grupos de trabajo integrados por expertos de distintas sociedades. Es decir, que hubo un mix en cada grupo de trabajo con expertos de distintas sociedades. Se hizo un screening metodológicamente muy adecuado de las publicaciones de los últimos 10 años con respecto al tratamiento de la obesidad, buscando, por supuesto, la mejor evidencia disponible. Posteriormente se distribuyeron primero las
los resúmenes, luego se seleccionaban cuáles eran los trabajos que se iban a buscar los full text, y se hizo la lectura de las publicaciones. Hubo un intercambio en cada grupo de trabajo de los expertos y una escritura inicial de un manuscrito. Luego se recepcionó primero por cada coordinador y luego por los coordinadores generales del consenso el material de cada grupo de trabajo, se discutieron y elaboraron las recomendaciones, se redactó el documento final y se sometió posteriormente a la revisión externa el material antes de su publicación. Por eso digo que fue un largo camino recorrido, porque realmente fue un tiempo, se comenzó en pandemia, entonces bueno, este Zoom un poco es el reflejo de lo que fue, pero realmente fue un trabajo arduo en el que, como decía Vicky, fueron convocadas estas sociedades científicas que a su vez convocaron, como ven, expertos en cada área, cada sociedad convocó, decidió a qué expertos convocaba, y luego se dividieron en grupos de trabajo: dietoterapia, actividad física, conducta alimentaria, tratamiento farmacológico y cirugía bariátrica. Y esta fue la estructura del consenso, que lo tienen, por supuesto, publicado: la introducción, objetivos, material y método, tratamiento de la obesidad dividido en cambios del estilo de vida, farmacoterapia y tratamiento quirúrgico, las conclusiones y las direcciones futuras, y bueno, los agradecimientos y las citas que tuvieron que ver con los trabajos que fueron seleccionados por los expertos para que formen parte de este consenso. Dividimos entonces en un área de alimentación, ejercicio físico, modificación del comportamiento, como las bases de los cambios del estilo de vida, farmacoterapia y tratamiento quirúrgico, y las recomendaciones que se hicieron fueron consensuadas por cada grupo de trabajo para que justamente reflejen la discusión, el debate, que enriquece, por supuesto, a este consenso. ¿Cuáles son las reflexiones que me parece importante? Porque enseguida viene lo más jugoso, que están los expertos aquí para contarles las recomendaciones de cada intervención, que es el primer consenso intersocietario a partir del cual se obtienen recomendaciones para la práctica clínica basadas en la evidencia científica, y que las recomendaciones responden a la necesidad de extraer de la evidencia científica la aplicación concreta para la práctica de tratamiento de la obesidad en adultos, y que fueron discutidas por los profesionales participantes y consensuadas de común acuerdo. Y la revisión posterior a la revisión externa. Pero la importancia de obtener recomendaciones para la práctica clínica basadas en la evidencia científica. Como sabemos, el objetivo del tratamiento de la obesidad es, ante todo, mejorar la salud de las personas que viven con obesidad. Y como toda enfermedad crónica, el tratamiento debería requerir un enfoque multimodal a largo plazo. Eso es lo que buscamos, que tenga en cuenta la evaluación de cada persona y sus objetivos terapéuticos y beneficios y riesgos de cada tratamiento. Decimos que en la actualidad disponemos de tratamientos efectivos y seguros para la obesidad, y junto con las intervenciones sobre el estilo de vida, los fármacos antiobesidad y los procedimientos como la cirugía bariátrica y metabólica mejoran la pérdida de peso, el mantenimiento de la pérdida de peso y los beneficios asociados para la salud. A la luz de importantes avances, es esperable que en el futuro se incorporen nuevas estrategias ante el creciente número de estudios clínicos en curso. Ahí. Quienes integramos este consenso esperamos que los nuevos conocimientos, el aporte de la genética, la biología molecular, las ciencias del comportamiento, el desarrollo de nuevos fármacos, las nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía, aporten a los pacientes que viven con obesidad cada vez mejores herramientas terapéuticas para lograr una mejor salud, mayor expectativa y calidad de vida. Por ello es necesario que sigamos trabajando para que la obesidad pueda enmarcarse al mismo nivel que otras enfermedades crónicas y, en consecuencia, garantizar un acceso equitativo a tratamientos eficaces basados en la evidencia bajo programas que favorezcan la adherencia para lograr el adecuado control de la enfermedad a largo plazo. Bueno, ahora a continuación, Marina. Bueno, buenas noches, un gusto que pueda estar hoy compartiendo todo lo que concluimos, analizamos, investigamos y concluimos en el área de dietoterapia. Les quiero contar
que dentro del grupo de expertos hubo 7 profesionales que trabajamos representando a las distintas instituciones. Por parte de la Sociedad Argentina de Nutrición, la doctora Ana María Cappelletti, la licenciada Begoña Sugasti, la especialista María Cecilia Bisoli, quien les habla. Por parte de la Sociedad Argentina de Diabetes, la doctora Estrella Menéndez. Por parte de la Sociedad Argentina de la Cirugía de la Obesidad, la doctora Lidia Cafaro. Y por parte de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, la licenciada Lucía Minotti. Dentro del abordaje de la obesidad, las estrategias alimentarias constituyen el pilar fundamental para promover la pérdida de peso, ya sea a corto o a largo plazo, para evitar las comorbilidades y para mejorar la calidad de vida. Existen una gran diversidad de dietas propuestas y hay grandes variaciones en las opiniones, hay grandes disensos en cómo se aborda el descenso de peso corporal y se observan grandes variaciones en el aporte energético y en la composición de macronutrientes de este gran abanico de planes alimentarios que se disponen. Quizá lo más difícil que nos costó desde el punto de vista de nuestro grupo fue cómo clasificábamos a los planes alimentarios, porque es muy diverso cómo se observa en las evidencias la clasificación de planes alimentarios. Después de un gran debate, nos pareció que lo más acertado era clasificarlos en 4 grandes grupos. Clasificados los planes según el aporte energético, según la manipulación de macronutrientes, según la manipulación del tiempo y otro gran grupo de patrones alimentarios saludables aplicados al descenso del peso corporal. A su vez, cada uno de estos 4 grupos fuimos más o menos subclasificando a los planes alimentarios según los que tenían más evidencia. Entonces, en el primer grupo, aporte energético fue subdividido en dietas hipocalóricas leves a moderadas y con muy bajo aporte energético. En la clasificación de manipulación de macronutrientes, clasificamos dietas bajas o modificadas en carbohidratos, dietas altas en proteínas y dietas bajas en grasa. Según manipulación del tiempo, acá hablamos de ayuno intermitente, y según los patrones alimentarios saludables, las dos con muy buena y alta evidencia, la dieta mediterránea y las dietas vegetarianas. De cada uno de estos planes fuimos analizando las características, sus ventajas, sus desventajas y específicamente la aplicación que se veía evidenciada para el control del peso corporal. Entonces, en función del tiempo, muy rápidamente, vamos a ir viendo cada una de estos planes alimentarios. Respecto a las dietas hipocalóricas leves a moderadas, son aquellas que generan un déficit de 1.000 a 1.500 kilocalorías respecto a la ingesta habitual, o pueden ser estimadas a través de fórmulas para el peso corporal. Van a producir una pérdida de peso aproximadamente de un 8 a un 10% sobre el peso inicial en un periodo de tiempo que va de 16 a 26 semanas de tratamiento. Como desventaja es que se ha evidenciado que sin prescripción de actividad física concomitante son adecuadas para perder peso en un corto plazo solamente y producen pérdidas de peso promedios hasta 8 kilos en 6 meses de tratamiento. Respecto a los planes con muy bajo aporte energético, son aquellos clasificados o definidos como que tienen un aporte calórico que va de 450 a 800 calorías o menos de 10 kilocalorías por kilo de peso, con un aporte mínimo proteico de 40 gramos para las mujeres y 50 gramos para los hombres. Pero se busca tratar de cubrir las recomendaciones de electrolitos, ácidos grasos, minerales y vitaminas. Provocan una importante pérdida de peso a corto tiempo, de hecho son muy buscadas y utilizadas por poco tiempo previo a una cirugía bariátrica, y tienen efecto a corto plazo, y si son sostenidas en el tiempo presentan como desventaja alto riesgo de carencias nutricionales y efectos metabólicos adversos como la litiasis vesicular secundaria. Respecto a la pérdida de peso específica,
Ante esta gran pérdida de peso que provocan, se ponen en juego mecanismos compensatorios en respuesta a la disminución de la masa grasa, al descenso de leptina, producidas por esa pérdida importante de peso, y como consecuencia puede aparecer un efecto rebote adiposo. Respecto a ver. Respecto a las dietas, ya en el segundo grupo, modificadas en carbohidratos o disminuidas en carbohidratos, hablamos de que son disminuidas o bajas en carbohidratos cuando aportan menos de 50 gramos por día, o otra categoría de 50 a 150 gramos por día, y modificadas en carbohidratos según el índice glucémico o la carga glucémica, cómo impacta en la respuesta de la glucemia postprandial. En corto plazo provocan una pérdida de peso mayor que las dietas bajas en grasa, con mejoras significativas en el colesterol HDL y triglicéridos. Dan una mejor saciedad en comparación a las dietas bajas en grasa. Pero son bajas en fibra, bajas en vitaminas, en minerales, en fitoquímicos, y pueden presentar riesgos si son a su vez altas en proteínas y en grasa. Hay controversias en la pérdida de peso en comparación con las dietas bajas en grasas, y acá se ha visto que, según estudios clínicos, las pérdidas de peso son similares, pero según metaanálisis se han observado mayor pérdida de peso cuando la carga glucémica es reducida. Sin embargo, el cumplimiento es deficiente a largo plazo. Respecto a las dietas bajas en grasa, disculpen, ahora sí. Respecto a las dietas altas en proteínas, en primer lugar, son dietas que aportan de un 20 a un 50% de la energía con este macronutriente, o también 1,34 gramos de proteínas por kilo de peso por día. Presentan alto valor de saciedad, incremento del gasto energético, con efecto beneficioso en el control del peso corporal, más que con la reducción de carbohidratos o con el manejo de la fibra dietaria. Presentan una baja adherencia, pobre palatabilidad y altos costos. Se cuestiona su seguridad a largo plazo. Respecto al descenso de peso, provocan un descenso rápido en el corto plazo, pero esos efectos comienzan a declinar a partir de que empieza a pasar el tiempo, aproximadamente a los 6 meses, por una muy baja adherencia en este tipo de dietas. Respecto a las dietas bajas en grasas, pueden ser bajas en grasas y aportan hasta el 15% del valor calórico total, o muy bajas en grasa, o bajas en grasas y aportan del 15 al 30% de la energía. Se disminuye el autoconsumo pasivo con este tipo de alimentación, favorecen una mayor pérdida de peso y mejora de parámetros metabólicos como colesterol total, expensas del colesterol LDL y los triglicéridos. Pero a largo plazo presentan una baja adherencia. Hay un menor autocontrol de la ingesta, deficiencia de determinados micronutrientes como calcio, zinc, magnesio, hierro, vitamina B12 y fibra. Y justamente la adherencia a largo plazo va a ser el factor decisivo para lograr el éxito o no en el tratamiento. Respecto al tercer grupo, manipulación en el tiempo, analizamos el ayuno intermitente, considerado en los distintos tipos de ayuno intermitente, siendo los más frecuentes ayuno de días alternos o alimentación restringida en el tiempo. Se ha analizado cómo este tipo de plan alimentario provoca respuestas adaptativas celulares y reparación de moléculas dañadas, va a mejorar la regulación de la glucemia, la resistencia al estrés, va a mejorar la microbiota y por ende el sistema inmune, y va a suprimir la inflamación. Su eficacia todavía no está totalmente probada respecto al tratamiento para obesidad en el mediano y largo plazo y en la conservación de la masa muscular. Por lo tanto, es importante seguir aumentando la casuística, buscar más evidencia, porque los trabajos que se han encontrado son más que nada a corto plazo y con un tamaño muestral reducido. En el cuarto grupo, los planes saludables, analizamos la dieta mediterránea, considerada como más que una dieta, un estilo de vida, declarada en el año 2013 por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
Y justamente es este tipo de alimentación la que presenta el patrón alimentario mejor en el mundo, clasificado desde también ese entonces como el primer ranking de los planes alimentarios saludables, en segundo lugar la dieta DASH y en tercer lugar la alimentación vegetariana. Sin embargo, nosotros analizamos la dieta mediterránea y la dieta vegetariana porque podrían ser aquellas directamente relacionadas con el descenso del peso corporal. Si están bien planificadas, pueden ser variadas, balanceadas y saludables, y entonces así se puede cubrir los nutrientes, todos los nutrientes, y sabemos que maneja un excelente aporte de grasas de muy buena calidad, proteínas también de muy buena calidad, y alto aporte de antioxidantes por el aporte de todas las verduras, frutas y gran aporte de fibra alimentaria que provoca y aporta, mejor dicho, este tipo de alimentación. Si bien hemos encontrado alguna evidencia relacionada a las dietas mediterráneas y directamente el descenso de peso corporal, se necesita seguir aumentando específicamente esta relación. Pero se destaca más que nada por los fuertes beneficios metabólicos que provoca y el gran aporte para beneficiar a la salud en general. Y por último, la dieta vegetariana, que existen distintos tipos, pero que se ha visto cómo, en función a la cantidad de alimentos que permanezcan en este tipo de alimentación o sean excluidos, va a ser si aportan mayor aporte de nutrientes o más limitado en ellos. Se ha visto que una alimentación lacto o vegetariana bien planificada permite cubrir las necesidades nutricionales en una persona adulta. Debido al consumo de mayor variedad de productos de origen vegetal, se ha visto cómo este tipo de alimentaciones tiene una relación directa con la disminución del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, cuanto mayor sea la exclusión de alimentos, obviamente hay mayor riesgo de deficiencia de nutrientes, específicamente micronutrientes, y particularmente vitamina B12, que cada vez estamos viendo más prevalencia de déficit. Estudios a largo plazo se necesitan para buscar esa asociación con el descenso de peso corporal si están realizadas y supervisadas por profesionales. Como conclusiones, este grupo de trabajo sostuvo que las diferentes estrategias dietéticas para tratar a las personas con obesidad presentan evidencia científica, aunque en muchos casos es baja la calidad metodológica, son de corta duración, el tamaño muestral es reducido y por lo tanto debemos seguir analizando, investigando y trabajando para a la hora de decidir qué prescripción dietoterápica vamos a hacer. Si bien no hay un consenso acerca de cuál es el patrón alimentario ideal, las dietas altas en proteínas y el ayuno intermitente parecerían promover una mayor pérdida de peso en el corto plazo. Sin embargo, debido a los efectos adversos, se requiere una precaución en la utilización en el mediano y el largo plazo. Y hasta el momento solamente la adherencia de un plan alimentario es el principal factor predictor de éxito en el tratamiento dietético de aquella persona que presenta obesidad. Por lo tanto, concluimos que será cuestión de elegir el mejor plan alimentario que sea posible de sostener en el tiempo, justamente para buscar la adherencia. Por último, este grupo aporta recomendaciones diciendo que las intervenciones nutricionales para el control del peso se deben centrar en la persona, para la reducción del riesgo de enfermedades crónicas relacionadas y en la mejoría de la funcionalidad, bienestar y calidad de vida, y no solo focalizar en el peso corporal. El abordaje nutricional debe tener en cuenta el fenotipo del comportamiento alimentario, como otro grupo va a abordar esta temática, y adecuarse a sus valores, preferencias, todo lo que es la idiosincrasia de la persona que va a seguir este plan alimentario. Dado que la adherencia a largo plazo es el mayor determinante del éxito terapéutico, recomendamos privilegiar la prescripción de un valor calórico total que mejore esa adherencia para evitar o limitar la reganancia de peso, ya que una restricción calórica, si es muy estricta, no va a poder sostenerse en el tiempo y hacerlo posible. Bueno, hasta acá lo que ha analizado nuestro grupo de trabajo.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o noches ya para todos. Un placer estar en este consenso junto con el doctor Marcos Mayer. Hemos coordinado el capítulo de actividad física y participaron también Romina Clemente de la SACO, junto con la doctora Cintia Villalba, la licenciada María José Almada de SACO también y el licenciado Emilio Mazarou de la SACO. Mi presentación es mucho más escueta, así que les voy a contar un poco cómo trabajamos en este capítulo. Primero, dar un mensaje que es tratar de no olvidarnos de que los pacientes tienen que hacer actividad física como parte del tratamiento y que muchas veces los médicos no somos los que nos preocupamos por este tema y que no lo interrogamos siquiera. Así que lo primero que tenemos que hacer es tenerlo presente al momento de interrogar acerca de su posibilidad de hacer actividad física, sus gustos de hacer actividad física y fundamentalmente la capacidad o la condición física que tenga esa persona para empezar un plan de ejercicio. Y sabemos que nuestros pacientes con sobrepeso, obesidad y con un aumento de la prevalencia de obesidad y diabetes y con un aumento de la prevalencia de sedentarismo, estamos ante un escenario complicado. En la Argentina más del 50% de pacientes o de personas con sedentarismo. Y si esto lo pasamos al consultorio del paciente con obesidad, es mucho más prevalente aún. Así que lo primero que tenemos que hacer es evaluar la condición física del paciente que tiene obesidad, evaluar su calzado, su ropa, para darle buenas recomendaciones y hacer un plan a medida para ese paciente en especial. Lo primero que vamos a también saber es que a veces le vamos a decir, bueno, tiene que hacer 3 minutos de actividad física de manera regular todos los días y 5 a 7 días por semana como recomendación, pero tal vez no le damos la pauta de qué tipo de ejercicio hacer. Y lo importante acá es decir, bueno, ejercicio de alta intensidad, de moderada intensidad, de baja intensidad, y con eso el paciente tal vez se va con poca información. Y hay algo que le podemos enseñar, que es la escala de Borg, a decirle, bueno, si uno va caminando a un buen paso y puede hablar, está haciendo un ejercicio de baja intensidad. Si uno va caminando y puede hablar entrecortado, seguramente ese ejercicio ya sea de una moderada intensidad, y si uno va caminando más rápido corriendo, seguramente no puede hablar y tampoco puede cantar. Entonces, con una escala muy sencilla de medir, podemos decirle al paciente que no hace cálculo de frecuencia cardíaca, que si bien es una gran herramienta que le podemos pedir al paciente, que es evaluado con una ergometría y tiene un valor de datos de a qué frecuencia cardíaca llegó máxima, es importante también tener una fácil indicación para el paciente. Luego pensamos en 3 aspectos: el sedentarismo, la actividad física aeróbica y el ejercicio de resistencia y el HIIT. Cuando uno piensa en el sedentarismo, lo que le proponemos al paciente es evitar el tiempo de sedentarismo y por horas prolongadas, o sea que la propuesta ya de los estudios de Hamilton nos muestra que los pacientes con un sedentarismo importante tienen un riesgo aumentado de tener enfermedades cardiovasculares y complicaciones óseas y demás. Entonces, lo primero es intentar que el paciente evite estar mucho tiempo sentado y que también trate de sumar por lo menos 5.000 pasos al día o un poquito más para salir de ese área de sedentarismo. Y cuando le proponemos la actividad física aeróbica, pensamos en los beneficios que tienen que ver con la salud cardiovascular, con el acondicionamiento cardíaco, con la preservación de la masa grasa, fundamentalmente mejorar su perfil lipídico, mejorar su presión arterial y su perfil glucémico. O sea, un beneficio general con mejoría de su sistema osteoarticular. Así que el ejercicio aeróbico va a ser aquel que le permita contemplar grandes grupos musculares y que hagan ejercicios de por lo menos 150 minutos a la semana, repartidos 30 minutos, al menos 5 veces a la semana, o al menos 7 días. Y también pensar que ese ejercicio aeróbico lo va a ayudar a mejorar su presión arterial. Estudios nos muestran que un ejercicio aeróbico regular baja entre 7 milímetros de mercurio la presión máxima y 4 la mínima, que también nos ayudan a controlar el peso y que también nos ayudan a trabajar en lo que sería el control de la glucemia post-ejercicio. Y el ejercicio de fuerza lo recomendamos también, importante en el paciente con sobrepeso o obesidad, porque sabemos que es una de las pautas que nos ayudan. Perdón, voy a ir pasando lo que... ¿Está bien? ¿Sí? ¿Pasó algo? No. Está bien, todavía no. El tratamiento de las personas con obesidad, decimos, es importante abordar la sustitución del comportamiento sedentario por actividades que representen un mayor gasto energético. Es lo que llamamos la actividad física no ejercicio. Tenemos que tratar de aumentar todo lo que los pacientes pueden hacer sin que sea un ejercicio arreglado, pero estar más activos durante el día. Así que esa va a ser la primera prescripción. La segunda es la prescripción de actividad física aeróbica de moderada intensidad, 150 minutos semanales
y entrenamiento de fuerza al menos 2 veces por semana. Y con esto vamos a plantear el ejercicio de fuerza adecuado para cada paciente. Puede ser con su propio peso, puede ser con bandas, puede ser con pesas, con una guía, por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario con el profesor de actividad física, entendiendo que el ejercicio de fuerza nos va a ayudar a preservar la masa magra, a mejorar la sensibilidad a la insulina, a mejorar el perfil lipídico y el manejo de su presión arterial y combatir la sarcopenia que presentan los pacientes y todos nosotros a partir de los 35 años. Y fundamentalmente estas frecuencias 2 veces por semana es lo que nos recomiendan las guías de los distintos consensos mundiales. Y finalmente esto, entender que el ejercicio que hoy se habla mucho, la actividad física intermitente de alta intensidad, conocido como HIIT, es una posible actividad que podemos recomendar a nuestros pacientes como sustituto de la rutina semanal de tantas frecuencias. Si lo hacemos 2 o 3 veces por semana, este ejercicio seguramente va a promover el descenso de peso en nuestros pacientes y acompañar para evitar la reganancia posterior. Así que estas serían las recomendaciones simples, proponer que el paciente se mueva lo que pueda cada paciente e ir por lo menos con esas 5 veces por semana de actividad física aeróbica y sumarle 2 veces por semana de actividad física de fuerza. Así que es esto. Muchas gracias. Bien, estoy encargada, ¿no? Todavía no estoy encargada, de transmitirles las conclusiones a las que llegamos en este consenso respecto de la terapia comportamental. En el abordaje de la persona con obesidad estuvimos a cargo en el grupo con la gente de la SACO, la licenciada Viviana Lasagne, el doctor Maximiliano Smith, la licenciada Romina Palma, la licenciada Julieta Carreras y por parte de la Sociedad Argentina de Nutrición, la doctora Mónica Katz y quien les habla. Una de las principales dificultades, si no es la principal dificultad en el tratamiento de las personas con obesidad, es lograr la efectividad clínica en la pérdida y el mantenimiento del peso corporal a largo plazo. Todas las intervenciones con efectividad son aquellas que impactan y que trabajan sobre el cambio de estilo de vida y específicamente en la alimentación, actividad física, comportamiento en relación a la alimentación y gestión de emociones y estrés. El comportamiento del individuo está involucrado. Es por ello que es de importancia incluirlo dentro del tratamiento de la persona con obesidad. Entonces, todo tratamiento de la obesidad debe incluir estrategias comportamentales y respecto de aquellas que utilizan un solo componente, las multicomponentes han demostrado mayor efectividad en la pérdida de peso hasta de un 10% del peso corporal. Cuando analizamos la bibliografía y que estaba destinada a esto, lo que principalmente surge son dentro de las estrategias comportamentales aquellas que tienen una orientación cognitivo-conductual. Las estrategias de orientación cognitivo-conductual se basan en el establecimiento de objetivos, el automonitoreo de comportamientos, la implementación de estrategias de afrontamiento, específicamente las destinadas a generar una autorregulación de la conducta, técnicas de atención plena, de manejo del estrés y entrenamiento de habilidades sociales. Las de reestructuración cognitiva y aumento o disminución de conductas y estrategias motivacionales como autoeficacia y incentivos económicos también formaron parte del análisis del grupo. Lo que puede expresarse es que la implementación a largo plazo de estas estrategias con orientación cognitivo-conductual mejora la calidad de vida, facilita la adherencia al tratamiento y previene la reganancia del peso corporal. Respecto de la aplicación, las dinámicas pueden ser individuales, combinadas o grupales, siempre desde una perspectiva multidisciplinaria y que en artículos más recientes encontramos el uso de nuevas tecnologías y siempre, como es en todo tratamiento de la persona con obesidad, entender que la participación del entorno social primario y el entorno social secundario del paciente pueden, digamos, facilitar el mantenimiento y el descenso de peso a largo plazo, siempre aplicados en programas con tiempos variables de seguimiento.
Respecto de las técnicas dirigidas a la autorregulación, recordar que la autorregulación es la capacidad que tiene un individuo de iniciar y mantener comportamientos relacionados con el autocontrol de la ingesta calórica y resistir a los estímulos desencadenantes de ingesta, tanto internos como externos. En general, las intervenciones predictoras respecto de la autorregulación de éxito fueron el monitoreo del peso, de la ingesta y de la actividad física, esto que contaba la doctora Harwitz recién, con el establecimiento de objetivos, que el automonitoreo mejoró, digamos, la efectividad en el descenso de peso en los primeros 6 meses, y que el registro de la ingesta de alimentos en un primer comienzo en los trabajos en forma gráfica, secundariamente en los últimos trabajos más recientes a través de aplicaciones digitales o de fotos o de fotografías, demostraron un incremento mayor en algunos casos del doble del descenso de peso respecto de aquellos que no registran la ingesta en forma cotidiana. Y en general las intervenciones de autocontrol se aplican múltiples de estos comportamientos en forma simultánea. Con respecto a las técnicas dirigidas al cambio de creencias, requieren un entrenamiento un poco mayor, tanto del profesional que la va a indicar como del paciente. Trabajan específicamente sobre la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Esto permite pérdida y mantenimiento del peso corporal. Los mejores resultados se han visto con las terapias más llamadas de la tercera ola, que son la terapia de aceptación y compromiso, la de dialéctica conductual, la cognitivo-conductual, basada básicamente en la atención plena, y esta nueva terapéutica que manejan muy bien los psicólogos, por de ahí la importancia del manejo interdisciplinario, como todas las anteriores, la terapia centrada en la compasión. En general lo que vimos es que se necesitan ensayos con mayor seguimiento a largo plazo, como para ver cuál de estas intervenciones tiene un componente específico más efectivo y cuál sería en cada paciente el método de administración más costo efectivo, teniendo en cuenta que en muchos casos no hay un sostenimiento por parte de digamos, en la estructura de salud de las personas con obesidad para este tipo de terapias. Una consideración específica quisimos hacer respecto del estigma, detectar el estigma tanto en forma intrapersonal en la persona con obesidad misma como en su entorno y en el personal de salud. Es importante para trabajarlo, romper con creencias erróneas y disminuir, digamos, los prejuicios que vemos habitualmente hacia las personas con obesidad. Respecto del uso de nuevas tecnologías, automonitoreo, básicamente las digitales, web, aplicaciones móviles, relojes inteligentes, mensajería de texto también se ha visto con efectividad respecto del registro de alimentos, actividad física en el caso de los podómetros, y cualquier estrategia que permita disminuir también horas pantallas y medir incluso la sensación de hambre y saciedad. La siguiente. Como conclusión, debería quizás ser importante desde el inicio, ¿no? La heterogeneidad de las estrategias cognitivos conductuales que hemos evaluado en la bibliografía que hemos analizado y la duración de los estudios, así como el tipo y el formato de las intervenciones, hizo muy difícil aislar el impacto particular de cada intervención comportamental. Entonces, creemos que siempre, al igual que en la interdisciplina, la utilización de las múltiples estrategias es lo que va a favorecer el descenso y el mantenimiento del peso corporal. Entender que la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante y que las intervenciones psicológicas deben poner el foco en la adherencia y la motivación a largo plazo, que sin dudas, como decía la doctora Ackerman al principio, el manejo de la obesidad se enmarca en el paradigma de la consulta centrada en el paciente, y que recomendamos como forma final de este cierre del comportamiento que el abordaje requiere la implementación de estrategias psicológicas que faciliten los cambios de comportamiento en los 3 componentes del cambio de estilo de vida: alimentación, actividad física y gestión de emociones y estrés. Nuevamente recomendar el abordaje interdisciplinario para motivar el cambio comportamental, que las intervenciones psicológicas deben incluir la combinación de técnicas para modificar la efectividad terapéutica, que deben tener
una centralización en la persona, pero a la vez con metas realistas y alcanzables, erradicar el estigma, que se pueden realizar la combinación de modalidades individuales y grupales, ya sean en forma presencial o virtual, o con el uso de tecnologías sincrónicas o asincrónicas, y que sin dudas el abordaje del cambio comportamental debe formar parte de todas las modalidades de tratamiento. Muchas gracias. Voy a dejar paso a... Bueno, buenas noches. Segundo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Me vas a pasar vos o lo paso por acá? Bueno, a mí me toca, me designaron en el grupo para presentarles hoy las recomendaciones del grupo de farmacoterapia, que fue coordinado por María Graciela Álvarez de la SAN, Fabiana Stolman también, y el grupo estuvo integrado por la doctora Marianela Aguirre Ackerman de SAN, Susana Fuentes de SACO, Susana Gut de la Sociedad Argentina de Diabetes, yo también, la doctora Carla Muso en este caso por SACO, y la doctora Victoria Salinas por SAN. Y vamos a empezar entonces con la introducción para tener en cuenta que el abordaje farmacológico sin duda constituye un relevante aspecto dentro del tratamiento actual de la obesidad, que está indicado para personas actualmente por índice de masa corporal mayor o igual a 30 o mayor o igual a 27 con comorbilidades, como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia o la diabetes tipo 2, y que siempre debe estar acompañado de cambios en el estilo de vida, como vimos recién, terapia nutricional, ejercicio físico e intervenciones conductuales. Entonces, les cuento un poco cómo trabajamos. Nosotros dividimos el tratamiento farmacológico en dos grupos: el uso a largo plazo, que consideramos que es el tratamiento farmacológico para la obesidad, y el uso a corto plazo no lo consideramos un tratamiento farmacológico para la obesidad, sino que son estrategias para la pérdida de peso, dado que se utilizan a corto plazo. Y dividimos en todos los casos de los fármacos en la revisión del mecanismo de acción, en la bibliografía, la evidencia disponible, la seguridad en cuanto a efectos secundarios y contraindicaciones, y por último desarrollamos las recomendaciones. Es muy importante, y no es el objetivo del día de hoy hablar del mecanismo de acción de las drogas, pero sí recordar que las recomendaciones tienen que ver con el mecanismo de acción de las drogas, porque el fármaco que vamos a elegir tiene que estar elegido principalmente para el fenotipo de conducta digestiva y también para las comorbilidades. Por lo tanto, recordemos entonces que Orlistat, que es el primer fármaco en aprobarse para el uso en obesidad, inhibe en forma potente, selectiva y reversible las lipasas gástricas y pancreáticas, por lo tanto, reduce la absorción de la grasa contenida en los alimentos al inhibir la hidrólisis de los triglicéridos, y así aumenta su eliminación por las heces. También disminuye la lipogénesis y promueve a su vez la lipólisis. El Orlistat es un fármaco que, como no es modificador de la conducta alimentaria, al día de hoy se considera un coadyuvante para el tratamiento de la obesidad, y dejamos sacar las recomendaciones prácticas que deben tenerse en cuenta, que primero es importante que cuando lo indiquemos sea un paciente que esté medianamente adherente a los cambios en el estilo de vida, porque si no va a tener muchos efectos secundarios. Y recordar que los resultados del tratamiento con Orlistat se hicieron con la ingesta de 3 cápsulas diarias junto con las comidas principales, que la dosis total es entonces 360 miligramos día. También existe la posología indicada para el sobrepeso, que completa una dosis de 180 miligramos día, y los efectos secundarios están asociados principalmente a la ingesta de alimentos altos en grasa. Liraglutida es un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1, análogo del GLP-1, con una homología estructural del 97% de la molécula nativa, cuyo mecanismo de acción es incrementar la secreción de insulina de manera dependiente de glucosa y disminuir la secreción de glucagón. A su vez también disminuye la secreción de ácido y enlentece el vaciado gástrico. Su efecto pancreático es el efecto incretina, que fundamenta su uso en el tratamiento de la diabetes tipo 2, que es la capacidad de producir mayor liberación de insulina con el mismo estímulo de glucosa, pero por vía oral. En cuanto al peso corporal, tiene una acción directa sobre el receptor de GLP-1 en las neuronas hipotalámicas, y una acción indirecta por vía GABAérgica, disminuyendo la percepción de apetito a través de la acción sobre las neuronas productoras de neuropéptido I,
y el péptido relacionado a UTI. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas que este grupo decidió poner en el consenso? Que cuando vamos a indicar la liraglutida 3 miligramos día, tenemos que avisarle a nuestros pacientes que el efecto principal es sobre la saciedad, entendida como la duración de la plenitud interprandial, es decir, una mayor capacidad de percibir saciedad, aunque también tiene un efecto sobre la saciación y sobre la plenitud digestiva, sobre todo cuando se inicia el tratamiento y cuando se titula la dosis, que los pacientes con comorbilidades metabólicas y o cardiovasculares se van a beneficiar más, además por los efectos ya conocidos antiateroscleróticos y antiinflamatorios. Es muy importante instruir al paciente en la técnica correcta de su aplicación, en el descarte del dispositivo y de las agujas, explicar los posibles efectos secundarios y cómo prevenirlos y tratarlos, y en este sentido, avisar que las náuseas son el efecto adverso más frecuente, que puede aparecer al inicio o cuando se realiza cada aumento de la dosis. Este efecto secundario es muy personal, por eso es importante valorar también la presencia de factores que puedan incrementarlo, tal por ejemplo como la existencia de hernia hiatal preexistente, y para minimizarlas se recomienda iniciar el tratamiento con 0,6 e ir escalonando la dosis en forma lenta hasta alcanzar la dosis de tratamiento, que es 3 miligramos día. Y avisarle a los pacientes que la manera de minimizar los efectos secundarios es realizar ingestas de menor volumen de sólidos y líquidos y comer lentamente. Bupropión naltrexona es una combinación que tiene dos fármacos. El bupropión inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina, incrementa a su vez la actividad de las neuronas de la propia melanocortina y esto genera mayor percepción de saciedad, disminuyendo de apetito. Promueve la saciedad al aumentar la producción y liberación de la hormona melanocitoestimulante, actuando sobre su receptor postsináptico. Y la naltrexona en esta combinación tiene un efecto farmacocinético, que es para inhibir la retroalimentación negativa del bupropión, que agota su acción con el uso, y tiene este efecto inhibitorio, pero no tiene una acción en sí misma sobre el descenso de peso. Es importante para las recomendaciones prácticas de la combinación naltrexona-bupropión elegir el perfil de paciente, que el que más se beneficia es aquel paciente que tiene un perfil de comedor emocional, picoteo, atracón, pacientes que son tabaquistas activos o con deseos de abandonar el tabaco, y pacientes que tienen signos de depresión leve o distimia. Para utilizar esta medicación no es necesario hacer una interconsulta con psiquiatría previo al inicio si es que no hay signos de alarma. A pesar de que son psicofármacos, la indicación de la combinación debe darse en el contexto del tratamiento de la obesidad y en el caso de detectar un posible diagnóstico de enfermedad psiquiátrica como una depresión mayor o algún otro trastorno, se recomienda hacer una interconsulta con psiquiatría. Y a su vez, por supuesto, si el paciente viene en tratamiento psicofarmacológico, trabajar en equipo con los especialistas de salud mental. La indicación de la posología de la combinación naltrexona-bupropión es progresiva. Se comienza con un comprimido durante la mañana en la primera semana, se titula a un segundo comprimido a la tarde y se recomienda no tomarlo después de las 19 horas. La tercera semana, 2 comprimidos a la mañana, y la cuarta semana se alcanza la dosis plena, que son 4 comprimidos por día. En presencia de eventos adversos, efectos adversos como náusea, cefalea, se sugiere disminuir la velocidad de la progresión en la dosis y en todo caso se puede esperar un poco más al llegar a la dosis plena de tratamiento. Se recomienda que el intervalo entre dosis no sea menor de 6 a 8 horas para evitar la superposición de las dosis. Como les dije antes, como el bupropión puede tener un efecto activador y generar insomnio, es recomendable que el horario sea antes de las 19 horas para las tomas vespertinas, y se debe administrar con alimentos, no se deben partir los comprimidos, evitar alimentos altos en grasas al momento de la toma, ya que pueden aumentar la velocidad de absorción y potenciar los efectos adversos. Dentro de del consenso, ustedes van a encontrar también el desarrollo de los fármacos aprobados para uso a corto plazo. Como les dije antes, no los consideramos tratamiento para la obesidad, pero sí los describimos en el consenso porque son fármacos que existen. Fentermina no en la Argentina, Masindol sí, ustedes los van a encontrar en el consenso. Y también hacemos una descripción de los fármacos anti-obesidad que están aprobados en otros países, como la combinación fentermina-topiramato,
y también de semaglutida 2.4, que es un fármaco aprobado en la Argentina por ANMAT recientemente, pero que todavía no se encuentra disponible. Por último, quiero contarles cuáles son las recomendaciones generales de los fármacos aprobados en Argentina para el tratamiento a largo plazo, que son los que sí consideramos para la obesidad. La farmacoterapia ante obesidad aumenta la magnitud de la pérdida de peso más allá de los cambios de comportamiento, que los cambios de comportamiento pueden lograr solos, y no debe considerarse como una única herramienta y además no debe considerarse como un último recurso, sino que forma parte del tratamiento integral de la obesidad. Recomendamos entonces considerar el fármaco para la pérdida de peso y para el mantenimiento de la pérdida de peso, que es el aspecto más desafiante en la obesidad, en personas adultas con un índice de masa corporal mayor a 30 o mayor o igual a 27 con comorbilidades relacionadas a la adiposidad, para apoyar la terapia nutricional, la actividad física y las intervenciones psicológicas y comportamentales. Son también estrategias importantes en la prevención y tratamiento de la reganancia posbariátrica, en la reganancia de peso y también en la posbariátrica. Y deben ser prescriptos por un médico en el contexto de un tratamiento integral de la obesidad, de una evaluación integral de cada persona, teniendo en cuenta el objetivo, el mecanismo de acción de la droga y siempre en conjunto con cambios en el estilo de vida. Para la selección del fármaco es necesario realizar siempre una anamnesis que incluya antecedentes personales y familiares, conducta alimentaria y comorbilidades. Y también es necesario considerar las contraindicaciones, el acceso y la posibilidad de mantener el tratamiento a largo plazo. Ninguno de los fármacos antiobesidad están autorizados para su uso en embarazo y lactancia, y dado el carácter crónico de la obesidad y la evidencia disponible a la fecha que avala la seguridad y eficacia de los fármacos antiobesidad, consideramos que estos pueden usarse a largo plazo. Por último, este consenso considera que se debería mantener la prescripción según criterio clínico, siempre que los potenciales beneficios superen a los riesgos. Bueno, quiero agradecer a todo el grupo de trabajo de farmacoterapia, como dijo la doctora Kerman, fue un trabajo arduo que empezó en pandemia y hoy vemos la luz de este consenso, así que bueno, agradezco la oportunidad de haber participado y muchas gracias. Buscamos la presentación. Bueno, a mí me tocó el cubo masculino dentro del consenso para presentarlo, pero más allá de las tasas, quiero agradecer que hayan convocado a SACO para este consenso. Básicamente, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas y enfermedades relacionadas a la obesidad, que es SACO, está integrada por todas las áreas del equipo de salud que están involucrados en el abordaje de la obesidad. Médicos obesólogos, endocrinólogos, diabetólogos, cirujanos bariátricos, psiquiatras, licenciados en nutrición, licenciados en psicología, profesores de educación física y todos aquellas especialidades de la salud relacionadas con el tratamiento de la obesidad y las disciplinas afines. Ok. Bueno, la coordinación ha sido por la doctora Quevedo y la licenciada Prieto, y estos son los integrantes de cada una de las sociedades que participaron el área quirúrgica. Brevemente yo les voy a contar cómo está armado, digamos, y cómo está escrito el consenso en el área quirúrgica, y luego 9 párrafos que son las aseveraciones más importantes que tiene el consenso en el área quirúrgica. Básicamente, se trabajó con la información de los últimos 10 años y la mayor evidencia científica posible en la definición, consideraciones generales, y en la etapa preoperatoria la selección de los candidatos para cirugías bariátricas, indicaciones y contraindicaciones, la optimización quirúrgica, que es algo muy importante para poder llevar a los pacientes a una cirugía segura, la evaluación médica prequirúrgica, la evaluación cardiovascular, neumonológica, gastrointestinal, una evaluación preoperatoria en lo metabólico y nutricional, la evaluación psicológica y la pérdida de peso prequirúrgica.
También lo que hicimos es trabajar sobre las técnicas quirúrgicas, incluimos solamente 5 de las muchas técnicas quirúrgicas que hay. Estas 5 técnicas quirúrgicas son las que más evidencia científica tienen hoy en día, donde describimos la técnica y sus mecanismos de acción. En la etapa posoperatoria trabajamos sobre el manejo posoperatorio. Ustedes van a poder leer en el consenso la última evidencia sobre este conocimiento, el seguimiento con el abordaje médico, la suplementación vitamínico-mineral preventiva, muy importante en el seguimiento posterior de los tratamientos de los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, el abordaje nutricional y el abordaje conductual postoperatorio de estos pacientes. Hemos también trabajado sobre los resultados en el peso corporal, la mortalidad, diabetes 2 y otras comorbilidades como hipertensión y dislipidemia, y también el impacto de la cirugía bariátrica en la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Dentro de las recomendaciones, son 9, lo que hemos trabajado y hemos buscado en la evidencia científica es que la cirugía metabólica constituye una estrategia en el abordaje terapéutico multimodal de la obesidad, así como otras muchas estrategias, y en aquellos pacientes con indicación de tratamiento quirúrgico, en combinación siempre con la intervención conductual, es la opción más eficaz para la pérdida de peso a largo plazo y el control de comorbilidades asociadas al aumento de la adiposidad. Las siguientes 3 recomendaciones constituyen un cambio importante en el conocimiento científico de la cirugía bariátrica hasta este momento, que son un cambio en las indicaciones. Recomendamos cirugía bariátrica hoy en día en aquellos pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, independientemente de la presencia, ausencia o severidad de comorbilidades. También deberíamos considerar cirugía bariátrica metabólica en aquellos individuos con diabetes tipo 2 con un índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, en quienes no se alcance los objetivos terapéuticos con tratamientos médicos optimizados para diabetes, y podríamos considerar, porque proporciona beneficios terapéuticos en aquellos pacientes con más de 30 índice de masa corporal, quienes hayan fallado o sean refractarios a todos los otros tratamientos médicos bien llevados y adecuados para la pérdida de peso. Hemos incorporado entonces 5 técnicas quirúrgicas. Estas técnicas quirúrgicas están descritas y se han evaluado los resultados. Estas técnicas quirúrgicas son las que más evidencias científicas tienen hoy en día y son bypass gástrico laparoscópico, gastrectomía en manga laparoscópica, cirugía de bypass gástrico de una sola anastomosis, cirugía de derivación bilipancreática de una sola anastomosis y la diversión o derivación bilipancreática común o convencional por vía laparoscópica. En la recomendación número 5 hablamos de la selección de los pacientes, lo cual es realmente muy importante considerar para seleccionar a los pacientes para la cirugía bariátrica las esferas clínicas, mentales, nutricionales y funcionales. Esto obviamente requiere una evaluación interdisciplinaria muy concienzuda previa a la cirugía bariátrica y elegir correctamente a los pacientes. En el preoperatorio se sugiere completar la evaluación y la preparación adecuada para reducir los riesgos de complicaciones y además aumentar y optimizar los resultados en el descenso de peso y disminución de las comorbilidades de estos pacientes. En la recomendación número 7, lo que nos dedicamos es al seguimiento, y el seguimiento, como en todos los tratamientos para la obesidad, debe ser de por vida o crónico, ya que estamos tratando una enfermedad crónica y biológica. Luego de un procedimiento quirúrgico, los pacientes deberían tener monitoreo de la ingesta alimentaria, actividad física, monitoreo de los cambios comportamentales, adherencia a la suplementación vitamínico-mineral, monitoreo del peso
y obviamente evaluación y monitoreo de las comorbilidades que presenta el paciente. En el seguimiento interdisciplinario, el seguimiento interdisciplinario colabora en sostener los cambios en el estilo de vida y evitar o tratar precozmente la reganancia de peso. Esto es, como toda enfermedad crónica, central para que los resultados que podemos obtener los podamos sostener en el tiempo y o utilizar otras estrategias terapéuticas que hoy, gracias a la investigación, a la tecnología y al conocimiento médico, hay muchas estrategias y posibles terapéuticas que pueden combinarse tanto para llevar a un paciente a una cirugía bariátrica en mejores condiciones, como para que en el seguimiento el paciente pueda sostener el peso de la mejor manera posible. El paciente, junto al equipo interdisciplinario, debe establecer y comprometerse con un modelo de atención de seguimiento a largo plazo. Y esto, vuelvo a repetir, habla de la importancia del trabajo interdisciplinario en los pacientes quirúrgicos, no solamente para prepararlos para llevar a la cirugía, sino luego de la cirugía en la vida que van a llevar, posiblemente en muchas mejores condiciones, luego de un tratamiento eficaz con cirugía bariátrica. Terminando con el consenso, no sé si quieren venir todos los que hablaron, porque podemos tener 10 minutitos, si quieren, para que las personas que nos están escuchando puedan preguntarnos si tienen alguna duda de cómo fue realizado, si tienen alguna duda de las cosas que se expusieron, porque si bien esto que nosotros hablamos recién en cada grupo, nosotros las conclusiones que se hicieron de cada grupo de trabajo después fueron discutidas entre todos nosotros para tener un consenso de si estábamos de acuerdo o no, aunque los especialistas tuvieron que elaborar las conclusiones en base a los trabajos, pero después todos los coordinadores con las secretarias nos hemos reunido para discutir justamente las conclusiones finales. Así que si quieren hacernos preguntas desde YouTube o desde el Zoom, estamos dispuestas en estos 10 a 15 minutos que nos quedan para poder contestar todo lo que necesiten. Queremos agradecer a todas las sociedades que participaron, a todos los profesionales, a todos los que viven acá o los que viven en el interior y nos ayudaron un montón. Y que esto sea, como dijimos en el comienzo, un puntapié inicial de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, donde la obesidad como enfermedad crónica sea tratada por todos los especialistas con gran dedicación, sin estigmatizar y sabiendo que el tratamiento es de por vida y que el que fracasa no es el paciente, sino que es parte de una enfermedad crónica que es multifactorial y que todos debemos apoyar y tratar a los mismos que llevan toda esta patología consigo y que tienen que soportar que muchos médicos los traten como si fueran culpables de una enfermedad crónica que es multifactorial. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Felicitaciones desde APSA. A ver, ¿sí? Sí, sí. No, felicitaciones a todo el grupo. Yo quería hacer dos preguntas. Una referida a la doctora Polvo Mesum, profesor de farmacología. Quería preguntar con respecto al uso de los esqueletos, porque es verdad, usamos si se tiene descenso de peso, pero digamos, el descenso esperable de peso con los esqueletos no es, digamos, el que debería ser en largo plazo. En largo plazo es una limitación probablemente porque el efecto es contradictorio a nivel central, por eso quería hacer otro tiempo. Y la otra pregunta que quería hacer era respecto a prevención de esto, porque
a ver, hay un montón de grupos farmacológicos que hoy están utilizándose, sobre todo en adolescentes, que a uno le preocupa y que realmente tiene que ver con la obesidad posterior, por ejemplo, el uso de anticonceptivos de edad temprana en chicas jóvenes. La gran cantidad de gente que usando medicamentos psicóticos en este momento, y a veces lo vemos en chicas adolescentes. Yo me he encontrado chicas que están dando, a veces tetiapina, olanzapina, en edades de 14, 15 años, locura, pero bueno, estamos viendo. Por eso quería ver qué consideraban respecto a la prevención de la obesidad. Gracias. Bueno, doctor de Usreide, en relación a los inhibidores de CGRP2, no los consideramos en el consenso por no ser un fármaco aprobado para el tratamiento de la obesidad, porque para cumplir esa condición deben haber demostrado en los ensayos clínicos al menos un 5% en el descenso de peso comparado contra placebo. Esta condición no la cumplen los inhibidores de CGRP2, por lo tanto siguen quedando reservados para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Me permito esbozar una primera respuesta a la preocupación acerca de la obesidad en edades adolescentes, que tenemos que hacer un análisis de cuáles son las verdaderas causas, quizás hacer un análisis aislado del uso de anticonceptivos, a veces no toma todo el paisaje completo de la problemática que la obesidad a edades tempranas tiene que ver con las causas multifactoriales que estamos atravesando. Asimismo, el uso de fármacos para el tratamiento de salud mental, en este caso, la recomendación es ponerse en contacto con el especialista que lo esté tratando y conversar sobre la posibilidad de si se puede hacer un cambio, pero siempre teniendo en cuenta que la salud mental es primordial para poder ejercer cualquier cambio de conducta también. Entonces, el trabajo en equipo también se extiende a los especialistas de la salud mental y de psiquiatría en este caso. Sí, algo que quería aportar, Guillermo, a tu pregunta. La verdad es que cuando diseñamos el consenso, primero fuimos de máximo. Dijimos, vamos a hacer un consenso donde pongamos desde la definición de la obesidad, ¿no? Y la verdad es que fuimos viendo que en realidad queríamos dar un primer paso, y el primer paso tenía que ver con un consenso sobre el tratamiento de la obesidad. Por eso lo dividimos en un consenso de tratamiento de adolescentes, que fue coordinado por la doctora Irina Kowalski, que fue previamente publicado, y un consenso de tratamiento de la obesidad en adultos, que bueno, es lo que estamos presentando hoy. Justamente con la idea no solo, como decía Vicky, de convocar a más sociedades, sino también de poder dar un próximo paso en la actualización, mejorándolo y sobre todo sumando lo que tiene que ver con esto, definición, las causas y por supuesto algo fundamental que tiene que ver con la prevención. Así que tomamos esto y realmente creo que va a ser algo muy importante a futuro. Hay una pregunta para Juli, que te pregunta alguien, era de la evacuación. ¿Cuánto tiempo retrasa el vaciamiento gástrico y hay alguna complicación gástrica al retener justamente la alimentación? Bueno, es una pregunta difícil de responder en cuanto a cuánto tiempo, porque por supuesto hay una sensibilidad individual al enlentecimiento en el vaciamiento gástrico. El efecto secundario sobre el enlentecimiento del vaciamiento gástrico tiene un objetivo terapéutico que es disminuir o empezar la absorción de glucosa, con lo cual el pico de secreción de insulina es más lento, eso también favorece metabólicamente, y en condiciones normales en pacientes que no tienen gastroparesia de origen diabético, no tendría que ser una complicación clínica de relevancia. Es un efecto secundario transitorio que cede con el uso, que puede volver de manera menos intensa con cada titulación de la dosis, pero haciendo una evaluación clínica del paciente y teniendo en cuenta esta salvedad, no tendría que ser un. Bueno, hay preguntas con respecto a Vademecum, hay preguntas con respecto a salud pública, hay muchas cosas que exceden realmente lo que nosotros podemos decir hoy, porque eso ya es un contexto de salud pública. Nosotros sabemos qué sería lo que nosotros tenemos que indicar, pero lamentablemente son drogas de alto costo, como ustedes dicen acá, que se debería insistir que la salud pública cubra el tratamiento farmacológico, ya que la mayoría de los pacientes son de bajo recurso,
La verdad que sí, que tienen razón y que sobre todo son tratamientos crónicos, con lo cual es muy difícil para el paciente afrontarlo. Se vienen drogas muy buenas que están, acá están preguntando, que está semaglutida, es verdad que está semaglutida, pero la dosis que nosotros contamos en Argentina es para diabetes y no para obesidad, si bien está ya autorizada por la FDA el ingreso de, mejor dicho, perdón, ANMAT a 2,4, pero todavía no lo tenemos en el país. Así que eso es algo que estamos esperando y por supuesto que van a ser más caras todavía, pero bueno, tenemos está esto ya subido a nuestra revista, así que los que quieran leer, que nos están preguntando cómo se puede acceder al documento completo, está en la revista de la Sociedad Argentina de Nutrición, publicado hace poquito, en el último número. Sí, simplemente un comentario. Tener en cuenta que cuando uno analiza el costo, tiene que analizar el costo global de lo que es la enfermedad de la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que es madre de otras enfermedades y cuando uno analiza un fármaco, está analizando solamente una parte. Entonces, tener conciencia de que estamos ante una enfermedad que de tratar la obesidad, tratamos la esteatohepatitis. La obesidad tratamos la diabetes tipo 2. De tratar la enfermedad obesidad tratamos la osteoartritis o la osteoartrosis, mejor dicho. O sea, y muchos tipos de cánceres, además de fundamentalmente disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando uno analiza el costo, hay que mirar el panorama completo, ¿no? Y obviamente que desde este tipo de posicionamientos, desde la Sociedad Argentina de Nutrición, cuando se hizo la convocatoria a través, digamos, ya hace 2 años de esta implementación, bueno, es una idea de poner en el tapete la importancia de entender el contexto de la enfermedad en su forma total, completa y compleja. ¿Sí? Sí, algo que quería agregar a lo que decís, Vanessa, y que justamente el puntapié inicial también tiene que ver con contar con documentos que tienen que ver con la evidencia científica avalados por expertos, después de discusiones en grupos de expertos, para poder luego poder decir, bueno, esto estaría bueno que se cubra, que el paciente pueda acceder, ya que tenemos este documento que lo avala y que lo producimos en Argentina. Entonces, creo que es importante esta iniciativa de la sociedad que fue tan bien recibida y con tan buena acogida en cada sociedad científica, con un espíritu colaborativo, bueno, que justamente es lo que podría generar a futuro que podamos contar con mejor acceso a los tratamientos de nuestros pacientes. Me parece que Mariana me lee la mente, pero básicamente estoy de acuerdo con eso que dijo Vanessa, pero además, justamente las sociedades y los médicos y los integrantes del sistema de salud que nos dedicamos a buscar evidencia científica, sentamos con estos consensos bases científicas para que la salud pública y la salud privada consideren la cobertura de este tipo de tratamiento. De otra manera sería imposible poder marcar el paso hacia la evolución del tratamiento de estas enfermedades. Por lo tanto, esta es la línea de trabajo que las sociedades y los médicos y el sistema de salud deberían seguir. Y algo más que quería aportar es que creo que eso refleja el compromiso de las sociedades científicas, no solo en capacitar a los profesionales, sino también en ir marcando cuál es el camino. Es decir, juntarnos, poder consensuar, poder debatir con la mejor evidencia para poder producir evidencia también propia y publicaciones propias. Así que creo que es algo que es importante y sobre todo poder hacerlas en conjunto, no en el seno solo de un grupo de trabajo o de una sociedad, sino buscar estos consensos, buscar y los disensos, porque no se imaginan cuando a la hora de elaborar las recomendaciones, ¿no? Cada recomendación pensada, repensada, de qué forma elaborarla, qué palabras utilizar, se escribieron y reescribieron muchas veces, pero justamente buscando hacerlo, escuchando todas las opiniones y al mismo tiempo basado en la evidencia. Bueno, en honor al tiempo, les agradezco a todas las sociedades que participaron, a todos los que están en este momento
siendo partícipes de este primer documento intersocietario. Y bueno, que este, como dije al principio, sea el puntapié inicial de muchas cosas más a realizar conjuntas. Gracias a todos por estar.